Seguimos compartiendo o comprometidos, perdón, con la preservación de nuestro entorno natural. Usted mantenga la sintonía junto a nosotros porque seguimos en el primer informativo del Canal Cubano de Noticias hasta cerca de las 9 en punto de la mañana. Y le cuento que Naciones Unidas invita a conmemorar por estos últimos días de agosto la Semana Mundial del Agua. A propósito, el proyecto Cultivar Conciencia nos trae hoy un capítulo relacionado con este tema. Y es que en el contexto de cambio climático y creciente escasez hídrica, una gestión adecuada del riego es clave para poder garantizar al menos alimentos básicos a toda la población. Sobre iniciativas que se implementarán en Cuba a pesar de la compleja situación económica de nuestro país, tenemos los pormenores en Cultivar Conciencia. Como el torrente sanguíneo que lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo, el agua es el fluido que mantiene viva la tierra. Sin ella no hay agricultura posible, claro está. El riego ha sido una piedra angular en la evolución de esta actividad, permitiendo a las civilizaciones prosperar incluso en entornos áridos. Desde el trazado de canales, diques y otras obras hidráulicas construidas por los egipcios para aprovechar las crecidas del río Nilo, hasta las más modernas tecnologías que hoy, a partir de la inteligencia artificial, planifican el agua en dependencia de las necesidades de cada cultivo. El riego ha transformado profundamente tanto el entorno natural como las estructuras sociales humanas. En el contexto de cambio climático y de creciente escasez hídrica, el manejo adecuado del riego, digamos que es clave para al menos garantizar alimentos básicos a una población. Sobre algunas iniciativas que se implementan en Cuba a pesar de la difícil situación económica, estaremos conversando hoy. El uso de tecnologías inteligentes para el riego en países tropicales y en desarrollo enfrenta desafíos como los altos costos de implementación y mantenimiento o problemas de conectividad que pueden limitar el acceso de los pequeños agricultores. También la diversidad cultural y la variabilidad climática demandan de enfoques adaptados y de sistemas flexibles. Las nuevas condiciones del clima nos están imponiendo unos regímenes de lluvias que son erráticos, a veces llueve y no llueve donde necesitamos que llueva, y el riego viene como un complemento de esa lluvia para la satisfacción de las necesidades hídricas de los cultivos, que en todos los momentos no es la misma, ¿sí? Necesita diferentes normas a medida que se van desarrollando. Existen tres métodos, ¿sí? El método de riego superficial, el método de riego por aspersión y el método de riego localizado. Y dentro de estos métodos existen diferentes técnicas. Dentro del riego superficial está riego por surco, riego por banda, con espitas, está riego por aspersión, y dentro del riego por aspersión está riego mecanizado, y dentro del riego mecanizado tendremos las máquinas de pivote central, los enrolladores, que son tecnologías que han venido a humanizar el trabajo porque la actividad de riego es una actividad complicada y con ello se mejora la eficiencia del uso del agua. Como sabemos, propiciar el desarrollo de sistemas integrales de ingeniería agrícola que viabilicen la implementación de tecnologías de riego y drenaje resulta una de nuestras más urgentes prioridades. ¿Qué experiencias podemos encontrar? El Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, conocido como IAGRIC, es el referente nacional en la gestión del agua y la adaptación o desarrollo de tecnologías para el campo. Hoy hemos llegado a su estación experimental ubicada en Alquizar, en la que varios especialistas comprueban la eficiencia de nuevas tecnologías en los cultivos, principalmente cuando hablamos del riego localizado. El riego localizado de alta frecuencia es uno de los sistemas de riego más importantes que tiene el país, debido a la alta eficiencia que presentan estos sistemas. Como bien dice la palabra riego localizado, porque el agua la aplica precisamente en la zona radicular del cultivo, es decir, de forma localizada, y de alta frecuencia porque necesita mayor oportunidad de riego en comparación con otros sistemas, como es el sistema de riego superficial, que tiene una eficiencia muy baja. Por lo tanto, este sistema se está estudiando acá en la estación debido a que se está utilizando en muchos cultivos. Pensamos que regar es echar agua, y detrás de esa visión de echar agua hay mucha técnica y mucho conocimiento. Dentro de este mismo proceso de modernización, la agricultura ha ido al uso de sensores y de elementos de indicadores de riego, denominada internacionalmente como agricultura 4.0, porque es la tecnología de las cosas, es decir, utilizar sensores para, en función de parámetros fisiológicos de las plantas,
estas plantas puedan expresar su máximo potencial productivo. Estos sistemas son muy eficientes, 95% de eficiencia, pero tienen el inconveniente que la persona que lo va a explotar tiene que estar capacitado, muy exigente en cuanto a su explotación. Hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta, mantenimiento, a la hora de aplicar los fertilizantes, la quimicación, y por lo tanto tiene que tener mucha preparación la persona que lo va a atender. El que manda es el cultivo, ¿sí? Al cultivo no le interesa cómo le pongan el agua, a él lo que le interesa es que le pongan el agua en el momento que necesita y en la cantidad que necesita. Hay diferentes maneras de llevársela. Cuando usted está utilizando sistemas de riego que tiene alta eficiencia en el uso del agua, le está dando la posibilidad de incrementar el área bajo riego, porque si tienen una misma cantidad de agua y quiere aumentar el área bajo riego, tiene que ir a una técnica más eficiente para poder lograr ese incremento de las áreas. El uso de paneles solares es fundamental en este camino. Emplearlos en la actividad del riego contribuye a la disminución de la energía eléctrica convencional, aunque plantee retos importantes en cuanto a los costos económicos. Retos que son posibles de sortear si pensamos de una manera más sostenible. Alguien que se ha capacitado mucho en el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica para el riego es Orlando, quien lleva más de 40 años trabajando en el sector con múltiples tareas aquí mismo en la estación. Utilizando la fotovoltaica, tenemos un montaje para 1,5 hectáreas aproximadamente, entonces ahí lo utilizamos con mangas, con válvulas para determinar que llegue al surco y ahorrar el agua. Entonces esa bomba que tenemos montada ahí es de 15 litros por segundo, la cual necesitamos un área para mantener el cultivo limpio y bien regado. Tú pones 5 o 10 papos en dependencia del gasto que tenga instalado y a la radiación que tienen los paneles, puedes regar de 8 hasta 10 surcos en ese mismo momento. Ese sistema viene siendo un riego por gravedad, la cual se ahorra agua y se ahorra fuerza de trabajo. Yo llevo aquí 42 años en el centro, gradué de técnico en riego. He desarrollado todo mi conocimiento y he aumentado mi conocimiento aquí en el trabajo. He trabajado en casi todos los cultivos, en yuca, boniato, malanga, frijol, en todos los granos, en garbanzo. Hasta trabajé en madera, en cedro. Con esa nueva tecnología me llevo bien, porque uno aprende más y tiene mayor conocimiento. Anteriormente yo trabajé al principio, cuando entré aquí en los años 83, empecé trabajando en régimen de riego y técnica de riego en distintos cultivos, y después se ha ido desarrollando distintas tecnologías, la cual he encaminado mi conocimiento en ese sentido. Algo llamativo entre estos proyectos innovadores es la siembra del café en el llano a partir del aprovechamiento también de tecnologías modernas que permiten un riego más eficiente en este cultivo. Este cultivo se ha visto la necesidad de trasladarlo al llano por el tema fuerza de trabajo y todas las condiciones económicas que todos conocemos. En este sentido, se están trabajando en la estación experimental de aquí de la IAGROC en el estudio del régimen de riego del cafeto, adaptada a las nuevas condiciones climáticas, ¿sí? Baja altitud, diferentes condiciones climáticas y diferentes regímenes de pluviometría. Está bajo un sistema de riego localizado donde se está actualizando los coeficientes de cultivo. Los coeficientes de cultivo no son más que las necesidades hídricas del café en diferentes fases, y que estas necesidades hídricas, como no son las mismas en todas las fases, necesitan manejos de riego diferentes para la provisión a futuro de otros sistemas de riego en condiciones similares a las de estudio. El cultivo de la vainilla es otro de los que se beneficia aquí de las nuevas tecnologías para riego mediante un sistema de microaspersión, como se le denomina. Un vivero que tenemos con vainilla, en el cual hemos logrado láminas de agua, láminas de necesidad de cultivo de una forma bastante eficiente, bastante uniforme, pareja, que eso ha permitido un desarrollo bastante homogéneo en el cultivo como tal. Según las estadísticas globales, entre el 70 y 72% del agua dulce extraída mundialmente se destina a la agricultura, principalmente para riego. Este comportamiento alcanza el 90%, o sea, es muy superior en países de bajos ingresos con economías agrarias dominantes. El desarrollo y adaptación de sistemas de sensores para el riego y el uso de estaciones meteorológicas para también optimizar el empleo del agua es otra de las tecnologías más avanzadas que se aprovechan en varias fincas apoyadas por el proyecto Abama.
Tal es el caso de la finca La Yoandra, un espacio donde se ha apostado por los cultivos varios, entre ellos disímiles frutales. Los sistemas de riego para un campesino y para cualquier persona que tenga, aunque sea un pedacito de tierra, es muy importante porque sin agua no hay vida. Ya consigo trayendo lo que es tecnología de punta es súper valioso, porque la información que te brinda te ayuda a saber cuándo hace falta regar, cuándo no hace falta. Inclusive a veces esos sistemas ya vienen preparados para ellos automáticamente saber cuándo hace falta y cuándo no hace falta. De hecho ellos vienen también con su fertirriego, entonces con esos parámetros de pH, toda esa información que nos brinda esos sensores que están debajo de la tierra, que tienen también la estación meteorológica, nos ayuda a saber qué es lo que hace falta incorporarle al suelo. Y en dependencia también del cultivo que tú estés llevando adelante, porque todos los cultivos no necesitan lo mismo en el suelo. Entonces nosotros, por ejemplo, que estamos sembrando ya toda la finca de frutales y café, nos hace falta ciertos y determinados parámetros para poder nosotros aplicar lo mismo fertirriego que el agua cuando hace falta. Por lo tanto, es un ahorro de agua importante, agua que nosotros tenemos en manto, porque nosotros tenemos un pozo profundo, de donde nosotros nos suministramos del agua, pero igual la ahorramos porque es un recurso importante. El empleo de las tecnologías inteligentes para la gestión del riego en un país tropical como Cuba es crucial cuando hablamos de garantizar una producción agrícola frente a condiciones climáticas muy variables. A pesar de las dificultades para obtener financiamiento, la implementación de estos sistemas constituye una inversión estratégica a largo plazo que contribuye a la conservación de nuestro recurso hídrico, al ahorro energético y, por supuesto, a la sostenibilidad ambiental.